Bueno, maestro, buenas tardes. Vale. Hola. De nuevo, yo sé que se lo han dicho, pero de parte de nosotros, que también estamos haciendo ahí un camino, sobre todo en el teatro, pero más que nada hacer teatro, pensarlo, vivirlo, sentirlo y expectarlo, maestro. Es un honor que esté atendiendo la solicitud de una entrevista y que me permita a mí compartir a los lectores de la revista digital su experiencia. Gracias por estar aquí. Con todo gusto, Aarón, con mucho gusto, ¿eh? Al contrario, yo tenía ya meses, de hecho, siempre he estado tratando de acercarme a ustedes que ya tienen una trayectoria para poder yo compartir su trabajo. Tengo mucho de qué hablar, yo espero me dé el tiempo, pero yo sé que va a ser el primer acercamiento. Primero Claro. nos conocemos así. Olvidarás el fuego, inspirada en la novela de Gabriela Riveros. Sí. ¿Cómo llegó a ti este proyecto y cómo se eligió la novela de Gabriela Riveros? Muy bien, te cuento, Aarón. Mira, yo empecé a escuchar del éxito que la novela comenzó a tener, porque si no me equivoco, fue publicada en el 17, recientemente, ¿no? En el 2017, de alguna forma, y empezó a hacer mucho ruido. Yo veía que el libro en redes, pues ya sonaba mucho. Y un día tuve la fortuna de conocer precisamente a la autora, a Gabriela Riveros, en una comida que hubo de una cuestión cultural. Y ahí ella me planteó la posibilidad, dijo, Hernán, fíjate, a mí me gustaría mucho que leyeras mi novela porque me gustaría que en algún momento pudiera haber una adaptación para teatro, ¿no? Entonces ella me regaló el libro que yo la verdad lo devoré, lo leí con mucho gusto. Es una novela de 650 páginas, pero muy interesante. Gabriela la ha escrito de una forma, yo podría decir, muy inteligente porque son breves capítulos, entonces tiene esta celeridad a la cual estamos acostumbrados nosotros hoy en día, ¿no? Por compararlo con las series o con el mismo cine, ¿no? Entonces, bueno, la novela es muy interesante. En un rato más platicaremos de su contenido, pero una vez que ya la conocí, fui convocado por el señor José Wapinski, y también nuevamente por Gabriela Riveros, ahora sí para ver de una manera más formal el poder gestar un proyecto para que la novela pudiera convertirse en teatro. Y así empezó esta odisea que ha sido un gran reto, te comparto, Aaron. Gracias, excelente, porque es interesante por varios puntos en torno a la elección o al trabajo que hay detrás de esta obra, de esta adaptación, porque precisamente qué implica ahora la aventura de adaptar un evento histórico narrado a través de la mirada de Gabriela Riveros. Sí, claro, sin duda es una gran responsabilidad, además del volumen mismo del libro, ¿no? Y que el libro dentro de su novela tiene pues muchas aristas muy interesantes que merecen no quedarse fuera. Te cuento brevemente, mira, Olvidarás el fuego nos narra la historia, yo podría sintetizarlo así, de dos personajes que llevan esta línea narrativa a través de la novela, que yo también puse a través de la adaptación dramática. Estos personajes son don Luis de Carvajal y de la Cueva, quien fuera el fundador y el gobernador del nuevo Reino de León. Este fue un vastísimo territorio que le otorgó el rey de España por sus triunfos que él había tenido capturando piratas y por muchas cosas que había hecho Carvajal, y le da esta gran extensión de tierra. El nuevo Reino de León, eh, si no me equivoco, abarcaba Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, parte de Texas y parte de la Florida. Entonces es un territorio descomunal que de pronto y quizá fue más grande que el territorio mismo de la Nueva España. Entonces, lo que sucedió es que tanto poder otorgado a un solo hombre le hizo mucho ruido a los virreyes de la época, ¿no? Y esto pues gestó muchos odios hacia don Luis de Carvajal. Entonces, la historia corre en estas dos líneas, una sobre todo lo que hizo Luis de Carvajal y de la Cueva, y la otra sobre su sobrino. Su hermana Francisca tuvo 9 hijos, 9 sobrinos para don Luis de Carvajal y de la Cueva, que no tuvo hijos.
Y entonces uno de estos sobrinos se llama igual, se llama Luis, se llama igual que él, y por lo tanto comenzaron a decirle el mozo para diferenciarlo del tío. Y el tío, nada menos que a él, lo vuelve el heredero del nuevo reino de León. Pero sucede que la historia es muy interesante porque la familia de los Carvajal tenía sus orígenes judíos, pero Luis de Carvajal y de la Cueva, don Luis, desde muy niño fue separado de la familia y él se crió como católico y fue un ferviente católico. De hecho, catequizó y adoctrinó a muchísimos indígenas como parte de su misión al gobernar el nuevo reino de León. Bien, pero su familia siguió practicando el judaísmo en Europa, ¿no? Entre España y Portugal, donde vivieron. Y bueno, era como un secreto muy bien guardado de la familia. La familia en aquel entonces, 100 años después de que exigió la reina Isabel y su marido, exigieron que salieran del territorio de las Españas tanto los judíos como los musulmanes, si no se convertían, sobre todo los judíos. Algunos de los judíos se fueron, muchísimos, y otros se convirtieron, y a estos les llamaban conversos o marranos, de una manera muy despectiva. Pero la familia de los Carvajal no lo hizo y pasaba como cristianos viejos, o sea, como cristianos, ¿no? Entonces, cuando Luis de Carvajal los invita a que vengan con él a fundar este territorio, a ellos les da mucha alegría porque van a estar alejados de la Inquisición y de la posibilidad de ser descubiertos. Bien, te cuento todo esto porque el sobrino, que también el tío lo nombra el heredero del nuevo reino, resulta que él cuando sabe que es judío, él decide aceptar la ley de Moisés y negar el cristianismo, y el joven cada vez se va compenetrando más y más en esto, de tal forma que se convierte en una especie de profeta de la ley de Moisés, ¿no? Y esto es un gran conflicto. Cuando el tío se da cuenta de que su familia, sus sobrinos y su hermana practican el judaísmo, se le viene el mundo encima porque eso significaba un peligro enorme. Podría perderlo todo y además ser acusado de ocultar judíos. O sea, es un conflicto tremendo. Entonces, la novela Aarón trata sobre todo de estos dos personajes, del tío y del sobrino, y todo lo que sucedió alrededor de ellos. Que, perdóname que te dije tanto, pero No, ahí te doy una panorámica de todo esto. Ahora imagínate que todo esto se adapta a una representación de 2 horas y media. ¿Ok? muy bien, exacto. Bueno, ahí entra, usted puede seguir hablando, yo encantado, porque solamente es un proyecto, usted se da cuenta de la dimensión, bueno, tú te das cuenta la dimensión de todo lo que he realizado, y yo veo, no voy a decir la palabra, constante, pero a la vez innovación, por supuesto, está la innovación del director, de tu mirada, pero yo me refiero a una constante en mirar hacia los griegos, voy a hacer esta obra, y luego avienta la casa por la ventana, por así decirlo, porque hay un director que piensa en masas. Y luego esta superproducción, así lo digo yo, perdón que le ponga etiqueta. No, no, sí lo es, la verdad. Ajá. Vamos a hablar de esto, exacto. Yo ya tengo acá la etiqueta. Olvidarás el fuego también. Vemos un elenco grandioso, nombres, por supuesto, pero yo ya estoy viendo cómo los estás distribuyendo en escena, cómo te estás jugando, cómo estás proponiendo como director. Entonces, pienso en eso y pienso en la historia que tú me estás diciendo ahorita, la línea que hay a la que el teatro voltea, a la que el director voltea y es la historia. Eso es algo interesante en ti. Y nuevamente vuelvo a decir que es un gran reto y una gran responsabilidad, porque adaptar esta historia que tiene, mira, no solamente es la historia de estos dos personajes, es la historia de nuestros orígenes como personas que hemos nacido aquí en estas tierras de Nuevo León, ¿no? Y del noreste, ¿no? Y es la fusión de dos razas y de dos sangres, ¿no? De tanto la cristiana como la judía, ¿sí?
y tuvo repercusiones a nivel continental, porque finalmente los Carvajal fueron de los primeros judíos que llegaron a América, pero además que hicieron historia con su historia, ¿no? Y a través y a través de los siglos, pues ha sido como un sello muy importante. Déjame decirte, Aaron, que además hay algo más, algo que ya en la obra ya no lo tocamos, pero este muchacho, Luis el Mozo, o Josep Lumbroso, como él se autodenominó, él escribió unos pequeños libros donde hablaba de todas sus experiencias con Adonai, que es así es nombrado Dios por parte de los judíos, y escribió unos pequeños libros como para educar y para mantener la fe de toda la comunidad de criptojudíos de aquella época. Y esos libros existen hoy en día y han tenido su propio historial. Esos pequeños libros, que no son más grandes que un teléfono celular, donde él escribió con letras microscópicas, se extraviaron a principios del siglo XX, fueron recuperados y un hombre, pues un benefactor, los compró en Estados Unidos y los ha regresado a México. Y si no me equivoco, son 3 pequeños libros los que existen de todos los que escribió, que además no los podía sacar a la luz, eran nada más para la comunidad judía y eran libros que deberían de mantenerse ocultos. Bueno, estos libros están considerados como un gran tesoro nacional en nuestro país pues, por todo lo que ellos contienen, ¿no? Y bueno, pero volviendo a lo que tú comentabas, la adaptación de esta novela a obra de teatro, a texto dramático, pues fue muy elaborada. Tuve que leer la novela 2 o 3 veces prácticamente y seleccionar qué era lo que yo iba a tomar para poder convertirlo, tú sabes, en acción dramática. Tú sabes que el teatro es acción, acción que va en evolución y que te está contando una historia que además debes de tener mucha conciencia de que la representación va a durar tanto tiempo y que es lo que tienes para decir lo que sueñan los personajes, lo que desean, los conflictos que tienen, los encuentros entre protagonistas y antagonistas, los elementos de juicio que están ahí tratando de hacer un equilibrio entre ellos. Y finalmente, después de un mes completo, que realmente, aunque fueron muchas horas, creo que fue un tour de force, logré tener la adaptación. Estoy hablando de 5 semanas, de lunes a domingo, de trabajar de 6 de la mañana en adelante. Finalmente pude tener la adaptación y la compartí con la autora, la compartí con el señor José Wapinski, que fue el motor iniciador de todo esto, y finalmente pues ahí se depuró y no hemos respirado, porque te cuento un poco sobre la historia. Cuando ya tuvimos listo el libreto y diseñada la producción que se deseaba, estuvimos con nuestro alcalde, con el señor Luis Donaldo Colosio, y él también en su trayectoria, en su experiencia, ha sido un hombre de teatro. Él fue productor y fue, cuando estaba en la universidad, él hizo teatro también, entonces sabe de qué se trata, ¿no? Le gustó mucho el proyecto por el contenido de la historia y por quienes lo estábamos haciendo también, ¿no? Entonces, afortunadamente se pudieron encender estos motores y se dio una luz verde para que se hiciera. ¿Qué sucedió? Pues que no hemos parado. Yo te puedo decir que no he parado desde noviembre prácticamente, que fue cuando fui a este evento y vi a Gabriela Riveros, porque luego vinieron las audiciones. Yo decidí que hiciéramos audiciones abiertas a toda la comunidad teatral de Monterrey, de Nuevo León, y vinieron más de 200 personas. La selección no fue fácil. Afortunadamente, tenemos en casa mucho talento y pudimos hacer esta selección en un jurado que conformamos y pues seleccionamos a los 32 participantes. Me da gusto también compartirte, Aarón, que de todo el talento regiomontano salieron estos 30, porque tenemos 2 de México, y de estos 30 te digo con mucho gusto que provienen de diferentes escuelas teatrales. O sea, hay gente universitaria, algunos, hay gente que proviene
de diferentes escuelas teatrales, tú me entiendes, ¿no? O diferentes experiencias teatrales. Y finalmente, pues invitamos también al reparto a Alberto Estrella para que haga el personaje de Don Luis de Carvajal y a Isaura Espinosa para que haga el personaje de Francisca de Carvajal, la hermana de Don Luis, ¿no? Entonces mi manera fue comprar un libro de cómo escribir teatro con algo súper sencillo. Empecé a leer un poquito de teoría y la acabé en 6 meses, la mandé a concursar, no gané. Se la mandé a mi maestro Hernán y él fue el que me ayudó mucho. Yo por eso a Hernán le tengo muchísimo cariño porque él me citó en su oficina y me dijo, está padre tu texto, cuando no estaba padre, ¿eh? Eso es súper clave. No estaba padre, era un texto malo, pero él me dijo que tenía potencial, me dijo, si quieres escribir teatro, me dijo, ponte a leer teatro. Y me dio una lista de 5 libros, me puso a leer, yo no sabía nada de dramaturgia, me puso a leer a Sabina Berman, a Vicente Leñero, como a los clásicos que le tocaron mexicanos, y me dijo, cuando los leas, te voy a dar otros 5 y los platicamos. Pues hace cuenta que la semana me los aventé, me dio otros 5, y a raíz de, creo que sin interés, él abrió un grupo de dramaturgia en Casa Musa, donde ahora es Casa Musa, y estuve como varios años ahí escribiendo, y mal, y no, y ejercicios, y me iba muy mal, y luego hice como 2 textos más, y malos, hasta que hice Los Payasos y Hernán fue como que, espérate, como que hay algo aquí. Y lo leímos públicamente y fue muy buena recepción del público. Y luego se lo mandé a alguien y ganó puestos en escena y de ahí yo ya me agarré y fue, de aquí soy. Genial, porque estás generando vinculaciones, ¿no? Está el elenco, como mencionas, que son dos de México. Yo lo había observado porque vi los nombres y es grande la lista. Y eso quiero mencionar. Tienes un gran elenco, sin duda un equipo creativo también detrás de esta obra, Ajá, sin lugar a dudas, yo lo imagino. ¿Cómo llevar a escena ese todo? Porque sin duda que es una historia que nos atraviesa, ¿verdad? ajá. Es Entonces, correcto. Sí, mira, déjame compartirte que voy a tomar como base el trabajo de los actores. La obra tiene una duración de 2 horas y media. El primer acto dura 1 hora y media, el segundo acto dura 50 minutos. Podemos hablar de que estamos haciendo en una versión teatral algo semejante a una ópera, ¿no? Y me da mucho gusto porque ya en pocas ocasiones podemos ver producciones de esta magnitud, con este número de actores, con este tipo de producción, pues la verdad no son muy comunes hoy en día. Hoy el teatro gira a partir de 3, 4 personajes, ¿no? Y lo comprendemos por los costos, por el costo de las salas, etcétera. Pero siendo este un proyecto con tanta trascendencia desde su novela hasta el contenido de la misma, pues merece una producción de este tamaño. Entonces, bueno, partiendo desde los actores, mira, para la historia es una historia contundente, es decir, en varios sentidos. Es una historia que te conmueve, pero que también te puede llegar a perturbar. ¿Por qué? Porque vemos esta historia desde que la familia Carvajal es parte de esta diáspora de judíos ocultos que huyen de Europa, vienen en el barco, hay una tempestad, llegan a un lugar que es lo que hoy es Tampico, bueno, ya se le denominaba como Tampico, pero es más bien a la región de Pánuco, que era una selva caliente, inhóspita, además llena de todos estos chichimecas, todas estas tribus que iban y venían, ¿no? Trashumantes. Y bueno, enfrentaron mil cosas. Y luego, para colmo, pues cuando se van ya a vivir a la Ciudad de México, tienen esta gran tragedia que es ser señalados por la Inquisición. Y empieza todo este proceso del Santo Oficio, donde los interrogan, los violentan, los golpean, los humillan, los hacen vivir 2 autos de fe, que son estos desfiles horrorosos que ocurrían en lo que hoy es la Alameda de la Ciudad de México, en una de sus esquinas. Y allí es donde se ubicaba lo que llamaban el quemadero de la Inquisición, porque ahí era donde ponían las hogueras y donde quemaban a los culpables, ¿no? Entonces, bueno, esta historia te relata todo eso. Entonces, en nuestra puesta en escena hay un naufragio, hay una colonización,
lucha continua de Luis de Carvajal contra el virrey y sus gentes, y luego llega la Inquisición y hay interrogatorios y torturas. Entonces, imagínate que estas 2 horas y media es un proceso que viven los actores en cada ensayo desde las lecturas y ahora de una forma pues más vehementemente al correr la obra, como lo estamos haciendo ya en estas fechas, completa, pues es devastador. Para un actor es devastador. El actor se tiene que entregar, ¿no? Entonces, incluso físicamente es una obra muy difícil por cosas que ya tú verás en escena, pero partiendo de eso, pues sí, ha resultado un proyecto con mucho trabajo, tanto en su producción como en su desarrollo actoral. Yo, la verdad, estoy muy orgulloso de la compañía que finalmente conjunta este reparto. Inevitablemente has tenido satisfacciones y también retos con este proyecto. Tú como director, en esta etapa de tu vida, que sin lugar a dudas has cosechado tanto en cuestión personal, en cuestión humana, porque el teatro también nos acerca mucho a esto que estás mencionando con los Claro. actores. Entonces, ¿qué retos encontraste en esta obra, Hernán? Aparte de de las 600 páginas, pero yo me refiero ahora sí, escénicamente como Sí. director también. Bueno, mira, obviamente hay una propuesta personal a partir de la novela, por eso el término de poner inspirado en la novela de, pero finalmente estamos muy cercanos completamente cercanos a la novela de Gabriela Riveros. Sin embargo, para la propuesta teatral, tú sabes que el teatro utiliza otros recursos u otras poéticas para contar las cosas, ¿no? Para empezar, tenemos la palabra y tenemos la imagen, ¿no? Entonces, por decirte algo, las escenas de las torturas y de los interrogatorios, pues aunque son escenas muy cruentas y muy oscuras, están contadas y relatadas de cierta manera poética, ¿sabes? Y así el todo, ¿no? Entonces, trabajando con el equipo de producción, con el cual también estoy muy agradecido, logramos pues configurar la propuesta general. Te cuento, en la iluminación está Mario Nevares, en la escenografía está Raúl Franco, en el vestuario Raúl Osuna, en la musicalización César Rodríguez, en la sonorización de ambientes está Eric Hinojosa, en la producción ejecutiva, pero también de utilería y de mobiliario, Vicky de la Piedra, y en el maquillaje y el peinado está Óscar Acosta, y dos elementos muy importantes en nuestra apuesta son el maestro Jaime Sierra, que es nuestro director corporal, que también me colabora conmigo configurando estéticamente, corporalmente, cada uno de los cuadros escénicos. Y está el maestro Antonio Cravioto, actor y director también, pero en esta ocasión está con nosotros como coach actoral, ayudando a todos los actores a profundizar más en sus personajes y a tratar de unir la psicología de tantos seres que están involucrados en esta historia. Ah, genial. Esto, hasta te digo, es que tengo un Zoom de 40 minutos y si tú supieras lo que siento por dentro, la rabia que me invade que aparezcan 40 minutos, no aparecían. Pero bueno, yo Ya, sé que va, entiendo. bueno, pero voy a utilizar mi experiencia en esto porque es maravilloso aprender de ustedes, maestros. Entonces, Gracias. yo lo que quiero es decirte que acabo de entrevistar a Alan Durel y yo veo Sí, en su expresión cuando habla, así como, como la tuya, tanto entusiasmo. Y sí. aparte de eso, se refleja como si yo estuviera leyendo y me atraviesan imágenes, porque ustedes cuando están mencionando es que el proyecto tiene esto y esto, es como si yo viera lo que ustedes están viendo. Entonces, sin lugar a dudas, es un proyecto maravilloso el que están viviendo, es una etapa hermosa para ti, sin lugar a dudas, como creador, como Claro, director y claro que como sí. persona, porque estás hablando de una historia que no nos puede ser indiferente, aunque haya sucedido hace tantos Claro. años. Claro, no, Entonces, definitivamente. Somos gracias a ellos, ¿sabes? O sea, somos un reflejo cultural de comportamiento, de pensamiento de estos seres de esa época que tuvieron una vida tremendamente difícil, ¿eh? y ahora, maestro, bueno, ahora sobre esto precisamente que tocabas en cuanto a los actores, mencionaste unos puntos importantes, pero yo quiero hacer esta pregunta desde hace muchos meses. Como testigo del proceso actoral durante tantos años, ¿qué es lo que te maravilla del trabajo de una actriz, de un actor? ¿Qué es?
Bueno, qué pregunta tan hermosa, Aaron, ¿eh? Debo de reconocerlo y qué bueno que me la haces. Yo te voy a ser muy honesto. No hay nada que admire yo más del teatro que a los actores mismos. Para mí los actores son la esencia del teatro. Son la semilla, la esencia y la planta que da frutos y que da flores del teatro, ¿sabes? Se convierten en árboles a través de la simiente hasta la última representación de la obra, ¿no? Y además tienen frutos, otorgan sus frutos para todos, ¿no? El actor para mí es el elemento más admirado de la puesta en escena y te quiero decir que al mismo tiempo es quizá el elemento que puede complicar, que puede ser más difícil en una puesta en escena. Mira, en una realidad básica, te diría yo, como por principio, bueno, es que las agendas de los actores también son muy complicadas. Y entonces Exacto. los actores continuamente están luchando entre sus otros proyectos y y la puesta en escena que en ese momento están haciendo. El trabajo con los actores pues es fundamental, no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que consolidar tenemos que fusionar, como te lo dije ahorita, diversas escuelas de actuación, diversas ideologías de los actores, ¿no? Entonces, pero para mí lo más maravilloso que pueden tener los actores es ver cómo viven este proceso de analizar, conocer, dar vida a un personaje, mantenerlo, hacerlo que evolucione a través de las funciones y mantenerlo siempre vivo. Tú sabes, Aaron, que el teatro, muy diferente al cine, el teatro es siempre cambiante, ¿no? Cada función es diferente. Si hay un buen actor, sabrá que cada función tiene la posibilidad de hacerlo crecer más y más. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que tienen toda mi admiración por su entrega. Ah, Hay actores aquí en esta ciudad que, aparte de que son muy talentosos, pues son muy entregados, ¿no? Alan Durell es uno de ellos. Alan Durell es un actor con mucho talento, con una capacidad de versatilidad, ¿sí? Que creo que nunca terminará de explotar ni de explorar, y eso es bueno. Entonces, también esa es otra parte, ¿no? Es decir, en 2 meses y medio, como actores, tenemos que hacer un trabajo de investigación. Me apegué mucho con mi director, Hernán Galindo. Me siento muy arropado. Hernán Galindo, he trabajado con él ya varias veces y sabe exactamente qué requiere de ti. Entonces, la comunicación es súper directa, súper abierta, súper rápida. Genial lo que estás diciendo, es una contribución maravillosa. Y ahora estoy eligiendo dos preguntas. Siempre estoy hablando con los artistas, con las artistas, y hay dos preguntas que no dejo de hacerles. Para mí son fundamentales. Solamente que el caso tuyo es comunicador, entre una de las labores que has realizado, estaba espiando tu currículum, por así decirlo, y yo decía, pues voy a hacer una pregunta, pero enfocada a su labor multidisciplinaria, ¿no? Y eso es la maravilla que se encuentra en personas como ustedes en el teatro, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú decidiste ser director, Hernán? Porque yo sé que hay más, pero esa va a ser para Sí, próximas. Director, esa es una. sí, Y la ajá. otra, Hernán, es, ¿qué ha significado para ti hacer teatro? Muy bien. Bueno, yo creo que decidí ser director de teatro cuando, bueno, ahora muy joven, ahorita tengo 62 años y esta decisión fue a los 19. Yo empecé a actuar desde los 14 años en la secundaria y en diversas cosas semejantes a esas, escolares, universitarias, pero luego tuve a los 18 años ya acercamiento al teatro profesional. Eh, y ahí me di cuenta, y mientras más conocía y más leía teatro y observaba a los directores de teatro, a los maestros, me di cuenta que lo que más me apasiona todavía,
por sobre todas las disciplinas teatrales es contar historias. Y me di cuenta que la posibilidad era más grande desde la postura del director y luego desde la postura del dramaturgo. Yo empecé a dirigir a los 20 años y empecé a escribir, pues considero que un poco tarde, quizá a los 27, pero de los 27 en adelante nunca he dejado de escribir. Entonces, y teatro principalmente. Entonces, yo me convertí en director de teatro por esa necesidad de contar historias y de tratar de abarcar más allá de la interpretación personal como actor, el fenómeno de la puesta en escena, ¿no? Porque entonces ya tú lo sabes, cada director toma un texto y hace su propuesta y recrea su universo, y entonces es ahí donde tú configuras los personajes que alguien escribió y es como va evolucionando y eso me gustó mucho. Entonces, fue por esa necesidad de contar historias y de descubrir y de diseñar mundos, ¿sabes? ¿Qué ha sido el teatro para mí? Pues el teatro para mí ha sido toda mi vida. Yo empecé a hacer teatro profesional a los 18, 19, al mismo tiempo que ya lo estaba estudiando y al mismo tiempo lo estaba haciendo. Y, y de ahí en adelante no frené, nunca frené, me apasionó tanto. Yo estudié comunicación, pero debo de admitir que era como una vida alterna, ¿sabes? O sea, yo en la Universidad Regiomontana, mientras estudiaba comunicación, empecé a dirigir teatro en difusión cultural y, y ya jamás he parado. Tenía a los 36 años, fíjate nada más, 16 años después, que yo me ganaba la vida con el teatro, pero era una carrera así inacabable. Eh, yo dije a los 36 años, bueno, verdaderamente de esto voy a vivir. Y dije, bueno, pues sí, pues va. Y ha sido mi capacidad de poder diversificarme. He dado clases de historia del teatro, clases de actuación, he diseñado escenografías, he diseñado vestuarios, aunque no han sido lo primordial. Lo mío ha sido más que nada la dramaturgia y la dirección, pero pues la vida se fue acomodando y, 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 y así es y así será. Entonces, para mí el teatro, te voy a decir, lo ha sido todo en ese sentido, pero para mí el teatro actualmente es una poderosa forma de comunicación absolutamente viva, a diferencia de las artes escénicas grabadas o filmadas. El teatro es un convivio, el teatro es una ceremonia, es un encuentro donde ciertos seres humanos eh, acuden para que les cuenten una historia y un grupo de seres humanos en este acuerdo tácito con los otros cuentan historias que van a, siempre digo, a conmover y a perturbar a los espectadores, ¿no? Entonces el teatro es muy poderoso. Te voy a comentar algo, Aarón, como, bueno, seguramente ya si me investigaste por ahí, te darás cuenta que pues que yo he sido practicante amorosamente de todos los géneros del teatro. Yo he hecho comedia, yo he hecho ópera, he hecho tragedia, teatro universitario. Últimamente, a donde quiero llegar es a esto. Esta sería la cuarta producción en menos de un año en la que he estado involucrado en temas muy importantes, muy importantes. Mira, uno de ellos fue en octubre del año pasado, la puesta en escena que fue muy grande de Josefa Sosaya, que es el rescate de esta heroína que tuvimos aquí en nuestra tierra, que peleó contra los norteamericanos en la invasión de 1846. Esa fue una. Luego fue mi puesta en escena que dirigió el maestro Cravioto de Cumbia Sumergida, donde hablo en una metáfora de la desaparición del grupo Combo Colombia, que a mí me conmovió muchísimo, ¿no? Porque eran muy jóvenes, porque eran artistas. Y luego, en marzo,
tuve la puesta en escena del Foro de Sao Paulo, que es este tema sobre los líderes de izquierda precisamente en Brasil y sus repercusiones en Centro y Sudamérica, ¿no? Y ahora tengo esta historia de Olvidarás el fuego. Entonces, este es un cuarteto de temas que a mí en menos de un año, pues me ha sacudido, ¿no? Pero sí te quiero decir que por ejemplo, con todo lo laborioso que fue Josefa Sosaya, Olvidarás el fuego ha sido todavía más laborioso. Yo quiero volver a contactarlo, volver a charlar, porque hay tanto de qué charlar. Está Casa Musa, están las obras que has escrito, está tu pensamiento con sobre lo que has realizado en dramaturgia, lo que has estudiado, lo que has compartido con tus alumnos y alumnas. Tuve una entrevista y salió un alumno tuyo, te daré la sorpresa, y él habla cosas maravillosas de ti. Los periódicos lo hablan, lo escriben. Entonces estamos con un pilar en nuestra historia del teatro regiomontano, aquí teniendo la fortuna que este pilar esté realizando cuartetos de obras históricas que nos atraviesan a pesar de que fueron hace muchos años. Entonces está la vinculación del teatro y veo que realmente celebras la vida, se siente, lo plasmas, tu sentido del humor está intacto, está hermoso lo que estoy yo conviviendo nada más con 3 minutos que me restan. Voy a seguirte buscando hasta el cansancio. Por supuesto, voy a con gusto, seguirte Aarón. tocando puertas para Con absorber gusto. más como alumno, maestro. Y quiero felicitarte por esto, por esta difusión que tú haces. Gracias, gracias por el bien que le das a todas las artes escénicas, plásticas, a todos en general, que todos finalmente estamos reunidos. Con mucho gusto, Aarón, y espero que estés por ahí en alguna de las funciones de Olvidarás el fuego y que nos veamos ahí, ¿de acuerdo? Sí, para darte un abrazo y celebrar que te tenemos y que nos compartes tanto. Que siga, larga vida a tus proyectos, larga vida a Casa Musa y larga vida a tus actores porque están generando memoria y yo los estoy absorbiendo y estoy aprendiendo. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias, Aarón. Hasta luego, ¿eh?
la obra Hernán Galindo. Muy buenas noches, permítanme un segundo. Buenas noches a todos. Buenas noches, señor gobernador. Buenas noches, señor alcalde. Luis Donaldo, gracias por creer que el teatro puede ser un buen vehículo para compartir la condición humana, la espiritualidad y la historia de todos nosotros. Gracias. Quiero darle las gracias al equipo del municipio de Monterrey, a Betsabe Rocha, a Cecilia Ortiz y a Isidro Flores por todo su apoyo. Muchas gracias. También, pues obviamente, a nuestra autora de la novela, Gaby Rivers. Felicidades, Gaby. Felicidades. Felicidades. También quiero dar gracias a quien gestó este proyecto que se convirtió en esta producción, el señor José Wapinski, que fue el iniciador. Y bueno, muy rápidamente, porque el programa de mano ahora ya saben que es un QR y a veces se lee y a veces no se lee. Y es una injusticia de verdad no saber quiénes forjaron todo esto, porque no somos solo los que ven, sino todos los que están atrás. La iluminación es de Mario Nevares, la escenografía es de Raúl Franco, la sonorización y los ambientes de Hinojosa, el maquillaje es de Oscar Acosta. ¿Y qué es lo que pasa muy rápidamente? 4 personas. Jaime Sierra, nuestro director corporal, funciona por aquí. También Vicky de la Piedra, encargada de la producción. Raúl Osuna, diseñador y creador del vestuario. Y finalmente César Rodríguez, creador de la música que ustedes escucharon esta noche, inspirado en la vida tradición. Gracias a todos, amigos. Esta noche fue una jornada larga, pero creo que esta historia de Gabriela al menos lo merece. Señores, buenas noches. Gracias. Que viva el teatro de Monterrey con sus invitados. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.